Somos AFN Radio, transmitiendo desde los Estados Unidos de Norteamérica. Amigos patriotas, ¿cómo están ustedes? Gracias por permitirme llegar hasta ustedes en este momento. Hoy miércoles en el umbral del huracán, aquí en Florida, erizados, porque nada más que pensar lo que sucedió en Carolina del Norte y ver la respuesta del gobierno, pues por supuesto que hay que estar erizado. Mi mejor palabra de aliento, mi mejor palabra de esperanza, mi mejor palabra de adhesión a todo el cúmulo de preocupaciones que estamos enfrentando todos los que vivimos aquí en la Florida. No quisiera utilizar el término de lo que está sucediendo y lo que sucedió en Carolina del Norte, utilizarlo con fines políticos, no, en absoluto. En ningún momento voy a referirme en este caso a por quién debe usted votar, sí o no, sino esto, como siempre, es el pensamiento que tengo adentro, de la ira, de la frustración que tengo acumulado, y estando tan cerca para el día de las elecciones que evidentemente la olla de presión está a punto de explotar, como la que deben de tener ustedes en este momento. Nuestra dinámica de vida aquí donde vivimos en los Estados Unidos es una forma de vida que nadie puede entender hasta que llega aquí y se asimila. Digo se asimila porque hay tanta gente que llega que cuando ven la cruda realidad de que este país es trabajo, organización, método, y venimos con los pensamientos por los cuales nos tocó vivir en cada uno de nuestros países, pues si usted no logra asimilarse, usted es un ser frustrado. Y yo estoy convencido que las personas que nos siguen aquí en AFN TV Radio, pues son personas que ya se han asimilado o están en el proceso inminente a asimilarse, puesto de que cuando uno entiende esta nación, cuando uno entiende la proyección de esta nación, de dónde viene, en dónde está, dónde entramos nosotros, y hacia dónde va, que es lo que queda de nosotros, más nuestra familia, pues uno se enamora, como evidentemente soy yo, un enamorado ferviente defensor, no de los gobiernos, no de los políticos, sino del legado de esta gran nación forjada, idealizada por los padres fundadores. Pero resulta ser que la película que tenemos de frente en este momento, nosotros, insisto, no la voy a politizar, pero con el dolor de mi corazón, viene al punto. ¿Ustedes se imaginarían qué sucedería si en el supuesto legado estos degenerados, estas ratas que desgobiernan a esta nación, tengan la capacidad de llegar a regir los destinos de este país por 4 años más? Ayer por la tarde vi una en la rueda de prensa donde estaba la Jean-Pierre, y resulta ser que esa muchacha lo que provoca es, imagínense, mentir deliberadamente y descaradamente en la cara de todo el mundo, donde un periodista la está inquiriendo, le están haciendo preguntas sobre el manejo, sobre los recursos, sobre la respuesta que debe de tener FEMA en todo esto, y resulta que terminó diciendo que el culpable de lo que estaba sucediendo en el país era Trump.
Entonces, cuando uno escucha eso y dice, wow, pero yo no puedo utilizar esto que está sucediendo para politizar, y no me queda más remedio que decirle que si aparto esto del binomio, le estoy dando el gusto y el placer a estos degenerados, puesto de que ellos están mintiendo impunemente, ellos están actuando, repitiendo barbaridades, repitiendo mentiras, repitiendo incoherencias para que personas que no estén suficientemente aplomados, que tengan bien clara la situación que se está enfrentando el 5 de noviembre, pues no me queda más remedio que involucrar no la política, sino la ansiedad, la ira, la pasión que tengo por dentro. El error histórico más grande que va a cometer o que cometería los Estados Unidos si permiten que por la forma que sea estos degenerados lleguen al poder, que la Kamala, que es mala, que es muy mala, llegar al poder, pues la destrucción moral va a llegar a sus límites, la destrucción económica va a llegar a sus límites, el concepto del país va a llegar a su límite y van a pulverizar todo lo que se les pare por delante, puesto de que esa agenda que ellos manejan, esa agenda globalista, de todas esas agendas que llevan todas las letras y que además todas las letras de seguridad de este país han sido comprometidas y corrompidas por estos degenerados. Y desafortunadamente quienes tienen la respuesta para corregir esto somos nosotros, pero que no tenemos una respuesta contundente al estilo que yo quisiera, que yo soñaría tener. Porque yo soy de los que piensa que si me dan una galleta en la mejilla, yo no soy de los que va a poner la otra mejilla. Y quisiera pensar que la gran mayoría está dispuesto a eso, puesto de que en un momento de las razones que sean, pasional, ira, concepto humano, lo que sea, la naturaleza propia de nosotros los seres humanos, pues cuenta la historia de que Cristo cogió un palo y le fue para arriba a todos los mercaderes que estaban ahí en el templo. Convirtieron el templo en un bayú de ideologías, un bayú de comercialismo, un bayú de todas las barbaridades que ustedes se pueden imaginar. Y llegó un momento, el zar del amor, el zar de la justicia, el zar, nuestro Padre Celestial, el Hijo de nuestro Padre Celestial, cogió el palo y le fue para arriba a todo esto degenerado. Así que la ira que tengo por dentro es la complacencia que tiene We the People con tolerar a estas personas. Tenemos una posibilidad el 5 de noviembre. Y el 5 de noviembre metafóricamente nos pone a nosotros con el palo en la mano para irle arriba a esta gente con los votos y sacarlos de ahí. Pero lamentablemente la acción no puede quedar ahí de ir a votar. La acción tiene que prevalecer más allá del momento de la votación y hay que defender, garantizar que la voluntad de la mayoría, por encima de las mentiras, por encima de las maniobras, por encima de lo que estos degenerados vayan a plantear, la verdad tiene que prevalecer. Y en eso es que contamos. Cuento con We the People y cuento con mis convicciones celestiales. Yo siento que tenemos un deber y siento que tenemos una obligación
con nosotros y con nuestras familias. Y a nosotros el techo de nuestro hogar tiene goteras por todas partes. Si nosotros no salimos y reparamos el techo de la casa se nos va a caer encima. Y la casa se nos va a caer encima si estos degenerados vuelven al poder. Así que valga el escenario del huracán Milton que está atacando a la Florida en este momento. Que mañana, si Dios reparte suerte y puedo transmitir, sabremos qué habrá sucedido. Les deseo, mis amigos, un punto de reflexión. Piensen, estos degenerados, estas ratas, no pueden gobernarnos por 4 años más. Para nosotros es fundamental que la candidatura, el binomio de Donald Trump y J.D. Vance se consoliden. Y para consolidarse somos nosotros los que tenemos el poder para que eso suceda. Somos nosotros los que tenemos que ganar ambas cámaras en el Congreso. Somos nosotros los dueños del futuro de nuestra familia y somos nosotros responsables, colaboradores de nuestros vecinos para que también logren su objetivo. Si no lo hacemos, perdemos. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN Radio, haciendo este podcast con el deseo de todo corazón de que reflexione y diga hasta aquí. Muy buenas tardes, buenas noches, cuídense, que Dios reparta suerte, que Dios nos proteja en esta inclemencia de la naturaleza. Juntos por un futuro brillante, con la fuerza del pueblo constante.